acá en la mesa del profesional vamos a estar hablando de hermanos de personas sordas. Esta patología particularmente, que la solemos abordar pero no desde el lado de hermanos. Por eso me acompaña el licenciado Agustín York, que es especialista en sordera. Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo suele ser el vínculo entre hermanos cuando se tiene discapacidad? A ver, lo primero para empezar a hablar acerca de las relaciones entre la familia, es importante poder hablar acerca un poquito del momento del diagnóstico, cuando los padres o la familia están en el momento del diagnóstico, empieza con una situación de crisis, ¿sí? Y de acuerdo a cómo la familia va a poder procesar y poder elaborar esa situación, van a existir posibles conflictos o no, ¿sí? Y con respecto a los hermanos, toda relación entre hermanos en cualquier familia tiene que ver con sentimientos ambivalentes. Cuando hablamos en el tema de discapacidad, este tipo de sentimientos ambivalentes parecen como intensificarse un poquito. O sea, de acuerdo a cómo se resolvieron cuestiones vinculares en el diagnóstico, es que van a darse buenos vínculos o no, de acuerdo a eso. Tal cual, y también uno lo que puede observar en el consultorio es, uno comienza por ahí con un trabajo psicoterapéutico individual, al niño sordo o al adolescente sordo, pero uno lo que hace mucho es convocar a los hermanos. En el convocar a los hermanos uno puede saber qué siente, qué piensa, qué necesidades tienen, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones. Y lo que uno puede observar también es que dependiendo del trato que hayan tenido los padres o que tienen los padres con estos hijos, va a ser también el vínculo entre ellos. ¿Y cómo suele ser ese vínculo? Puede ser sobreprotección, puede haber culpa. ¿Qué sentimiento predomina en un hermano? Si hay una actitud de los padres con un trato desigual entre los dos, por ahí generalmente lo que pasa es alguna sobreprotección al niño con discapacidad, al niño con sordera, y una sobreexigencia al niño oyente. Y esto lo pueden manifestar los hermanos cuando uno los convoca, en el cual comentan, por ejemplo, cuestiones como por ejemplo, mi hermano lleva toda la atención de la familia. Y yo no sé cómo hacer para que mi familia me preste atención. Entonces esto es necesario poder trabajar mucho con los padres y trabajar también con el mismo niño o adolescente sordo y con el hermano también. ¿Puede haber una situación de sobreadaptación de este hermano a la situación esa de que le prestan atención al otro hermano, digamos, con discapacidad? Entonces, como para no molestar y ser una carga mayor, ¿sobreadaptarse? Sí, porque uno puede también observar que por ahí hermanos que son muy maduros y no se relaciona con la edad que tienen. Entonces uno puede pensar que en el discurso de los padres desde chiquitos le dijeron cuidado con tu hermano, tenerlo en cuenta, cuidado, no puede hacer las cosas solo, lo tenés que ayudar. Entonces eso hace que este tipo de cuestiones de maduración hace que lo tengan que cuidar permanentemente a estos hermanos. ¿Y la lengua de señas qué rol cumpliría para este hermano? Porque, digo, en el tema de comunicación, cuando se tiene que tomar una decisión con respecto a la temática, los padres incluyen también a este hermano, y la lengua de señas también, ¿cómo viene a colaborar en esta fluidez de comunicación familiar? Lo ideal sería es que toda la temática de sordera se pueda hablar en la familia, que exista una comunicación amplia y clara para todos los miembros de la familia y que el hermano no quede afuera de este tipo de decisiones y este tipo de conversaciones. Sea lo que sea que se tenga que charlar, del futuro, por ejemplo. Tal cual, si el adolescente, si el chico sordo está en la etapa de la adolescencia, existen también preocupaciones, ¿sí? Dependiendo también cómo haya sido el trato también con este adolescente y cómo haya sido su niñez, van a existir mayores preocupaciones o no. A ver, ¿qué preocupaciones suelen haber? Y preocupaciones, a veces los hermanos manifiestan, lo sobreprotegen tanto que si no lo dejan hacer las cosas solo por él mismo, el día de mañana, ¿quién lo va a tener que cuidar? Voy a tener que cuidarlo yo. Ya no van a estar mis papás, voy a estar yo también para cuidarlo a mi hermano.
Claro. Entonces, ¿qué va a como una pasar con especie mi de reproche. familia si yo tengo que cuidar a mi hermano? Claro, pensar en el futuro como futuro cuidador. Futuro cuidador y hay reproches también hacia los padres. ¿Por qué no lo tratan de que pueda tener autonomía? Porque esto tiene que seguir y entonces el día de mañana voy a tener que ser yo que hacerme cargo de él, ¿no? O tal vez hacerme cargo, pienso, no en esto de unos padres sobreprotectores, hacerme cargo de una situación que yo no sé y que toda la vida no supe porque no me hicieron partícipe. Tal cual. Entonces llegan a un momento donde es totalmente desconocida la situación. Seguro. Por eso, con respecto a la lengua de señas, cuando por ejemplo, el niño o el adolescente se comunica mediante lengua de señas, de acuerdo a cómo haya sido el trato también y la aceptación de los padres con respecto a la sordera de ese chico, el hermano va a acceder o no a la lengua de señas. Si se acepta la sordera, si se reconoce a ese chico como sordo, entonces obviamente el vínculo entre los hermanos también va a ser mucho más accesible y mucho más favorecedor, ¿sí? Y seguramente va a acceder a la lengua de señas para poder lograr una buena comunicación con él. Entiendo. Si hay una relación, por el contrario, desigual, donde existen sentimientos de celos, de hostilidad, de competencia, de rivalidad, y me parece que este tipo de acceso a la lengua de señas no lo va a tener. O sea que los padres pueden orientar, digamos, ese vínculo con el padre, con el hermano, si es de hostilidad y rivalidad o si es de acompañamiento. Tal cual. ¿Eso se puede revertir y se puede forjar en este vínculo de los padres hacia los hijos? Algo muy importante que uno intenta siempre decir es respetar los tiempos y los espacios. Ese hermano, el hermano oyente, tiene que tener su espacio propio, tiene que tener sus actividades propias. Uno pregunta, bueno, ¿qué haces en la semana? Y bueno, no hago mucho porque siempre voy a todos lados con mi hermano. Y uno cuando habla con los padres, les dice, ¿pero qué hace su otro hijo, su hijo oyente solo? ¿Qué hace? ¿Qué actividad hace? No hace nada. Bueno, hay que fomentar eso, tiene que ir a la casa de un amigo, tiene que hacer alguna actividad, tiene que poder salir solo con su mamá, solo con su papá, no hace falta que salgan todos juntos. Y que se encuentre con otros hermanos que están en la misma situación, como para legitimar sentimientos, ¿es válido? Nosotros en el centro lo que trabajamos son con grupos de hermanos, ¿sí? Los grupos de hermanos son muy importantes para poder identificarse, para poder saber qué es lo que piensa el otro, los grupos de padres también son muy importantes. ¿En el centro también hay grupos de padres? En el centro también. Siempre se intenta poder trabajar, que el trabajo psicoterapéutico sea mucho más amplio y que sea, me parece, de una eficiencia para poder trabajar toda la cuestión de grupos. ¿Sí? ¿Y esto en qué beneficia, digamos, los grupos de hermanos, digamos, que se junten con otros? Aparte no sentirse solos, no sentirse de que a ellos solo le está pasando eso. Sentirse que hay un otro que le está pasando lo mismo, que tenga las mismas inquietudes, los mismos miedos y las mismas necesidades. El ser escuchados. Tal cual. Por eso uno, como profesional, tiene que poder convocar a los hermanos. Me parece que eso a veces... sí se convoca a los padres, se tiene entrevista a los padres, y los hermanos a veces quedan por fuera. Entonces, el profesional es el que tiene que poder convocar y poder charlar y poder hacer estos grupos, y es ahí donde empiezan a manifestar un montón de cuestiones que son tan necesarios para el trabajo psicoterapéutico, no solamente del hermano y todo, sino también para el propio adolescente o el niño sordo. Bien. Centro Joan, repitamos la página como para que... En www.centro-jorn.com.ar. Bien, como para que los que se quieran acercar a los grupos puedan hacerlo. Ahí está. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias, Ana Paula. Vamos ahora a seguir respondiendo todas las consultas que ustedes nos envían con la licenciada Silvina Cotiñola. La escuchamos. Bueno, muchas gracias, Anita. Vamos directo, a la segunda consulta. Hola, Doc. Soy Diana, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Tengo un nene con discapacidad intelectual, quien asiste a una escuela común con contenidos adaptados, pero se me indicó que aquel requiere con urgencia una maestra de apoyo. ¿Dónde debo recurrir para conseguirla? Y en su caso, los honorarios de este profesional, ¿quién los costea? Desde ya, muchísimas gracias.
Fantástico, fantástico porque tengo que contarte a vos y estamos próximos a empezar ya las inscripciones para el próximo ciclo lectivo. Las maestras de apoyo, en principio tenés que solicitarlas. Primero, sea en un establecimiento público o un establecimiento privado, una escuela pública o una escuela privada, en la Secretaría de Educación de tu municipio, de la provincia o aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma. En este caso puede suceder, y esto es importante, que los profesionales no sean lo suficiente, la cantidad suficiente de ellos para atender a todos los requerimientos de las solicitudes de los chicos. Hablamos de que los maestros de apoyo no son solamente a nivel pedagógico el apoyo, a veces estos apoyos tienen que ver con las adaptabilidades curriculares, con las adaptabilidades de infraestructura, de dispositivos, de herramientas, que hacen que el chiquito o el alumno con discapacidad pueda tener una, digamos, educación lo más normalizada posible. Ahora bien, ¿quién la tiene que pagar? Pregunta muy importante, por cierto. Si este profesional, el docente o cualquier otro profesional que esté en condiciones de poder prestar esta prestación de apoyo a la integración, lo provee un organismo público, la Secretaría de Educación, el Ministerio o quien fuere dentro del ámbito educativo a nivel nacional, en este caso no lo paga nadie, simplemente el profesional acompaña al alumno en todo su proceso de educación. Pero ¿qué pasa si no hay profesionales? Y ustedes sí, afortunadamente, cuentan con una cobertura asistencial, una obra social o una empresa de medicina prepaga. No duden en solicitar la cobertura de este profesional, porque dentro de las prestaciones que tienen cobertura obligatoria por la Ley 24.901, tenemos la del maestro de apoyo para la integración. En este caso, ustedes tampoco van a desembolsar platita del bolsillo, pero sí su obra social va a pagarle los honorarios a este profesional, que por supuesto obviamente no va a poder manejarse en forma autónoma, sino que deberá pertenecer a un equipo interdisciplinario coordinado para realizar esta función, el de apoyo a la integración, y por supuesto ese equipo de profesionales tiene que categorizarse. Ya lo venimos hablando, lo vamos a seguir hablando muchas veces, porque un maestro, por más buena intención que tenga, si no está categorizado y no forma parte de un equipo interdisciplinario que tenga esa función y que esté constituido para esa función, no puede prestar este servicio, salvo que ustedes lo paguen de su bolsillo. En ese caso, obviamente sí. Bueno, gente linda, yo los despido, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Y ahora no se vayan, seguimos con nuestro conductor, Fena. Ya saben ustedes que si la quieren contratar a la doctora Cotignola para asesoramiento jurídico relacionado con el área de la discapacidad, para conferencias, etcétera, acá tienen los datos. La llaman a la doctora a su consultorio y la doctora los va a atender. Ahora vámonos a un corte y enseguida volvemos.